Continuando con otro ejercicio de refuerzo de la parte de equilibrio en dos dimensiones, tenemos el siguiente esquema. Tenemos una cuerda ABD que está amarrada en estos dos extremos, pasa por una polea. Tenemos una cuerda BC que está amarrada al eje de la polea y también una cuerda BD que llega hasta un contrapeso W2. Tenemos un ángulo de 105 formado entre la cuerda, una distancia de 340 milímetros desde el punto A hasta el punto C, una distancia de 210 en el eje X y una distancia del punto D al punto C en el eje Y de 150 milímetros. Nos dicen que despreciando el diámetro de las poleas determinar el valor de la tensión ABD y el peso W2 que son requeridos para que el sistema esté en equilibrio. Y esto se da cuando la tensión BC es de 150 newtons y el peso W1 es de 350 newtons. Nos dicen que la cuerda de A a B mide 420 milímetros y de B a D mide 530 milímetros. Para solucionar esto, entonces vamos primero que todo a realizar una extracción de datos. En este caso, pues vamos a sacar los datos que tenemos. Tenemos una tensión BC de 150, un W1 de 350, tensión ABD que nos piden, W2 que nos piden, distancia de AB 420, distancia de BAD 530. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre, despreciando el diámetro de la polea, pues nos queda que tenemos una tensión AB, tenemos una tensión BC, tenemos un W2 y una tensión BD que comparten el mismo ángulo. Por lo tanto, los ángulos que necesitamos son el ángulo alfa, beta y el ángulo teta que están representados acá. Si hacemos la sumatoria de fuerzas en X, pues nos queda menos tensión AB, porque va negativo, por el coseno de alfa, menos tensión BC por el coseno de beta, más W2 por el coseno de teta, más tensión BD por el coseno de teta. Y en el eje Y tendríamos tensión AB, seno de alfa, tensión BC, seno de beta, W2, seno de teta, tensión BD, seno de teta, menos W1. Esto sería lo que necesitamos para solucionar el ejercicio. Antes de eso, pues necesitamos determinar los ángulos. Para determinar los ángulos, lo importante acá es definir todos los triángulos que se forman. En este caso, si trazamos una línea desde A hasta D, tenemos este triángulo ABD. También si trazamos una paralela al eje X, acá obtendríamos un triángulo rectángulo formado con AD y el eje X y Y, que tendríamos acá en la parte de arriba. Con la línea BD y el eje X y Y también se nos forma otro triángulo rectángulo. Con la línea AB se nos forma un triángulo rectángulo con los ejes X y Y. Y con la línea CD se nos forma un triángulo rectángulo, CB, perdón, y los ejes. Como despreciamos el diámetro de la polea, es como si el triángulo llegara a este mismo punto de acá. Listo, una vez identificados los triángulos, pues miramos qué información tenemos. Tenemos AB y tenemos BD. Quiere decir que conocemos dos lados del triángulo que se forma acá, que sería este triángulo de acá. Entonces conocemos a AB, conocemos a BD y conocemos el ángulo de 105. Esto nos cumple para la ley del coseno. ¿Por qué? Porque necesitamos hallar el lado AD. Y ese lado AD pues va a ser igual a la suma de los otros dos lados menos dos veces la multiplicación de esos dos lados por el coseno del ángulo que esté opuesto a AD. En este caso sería 105. Aplicando la ley del coseno determinamos que AD vale 756.65, que sería esta longitud. Si aplicamos ley de senos, llamando este ángulo delta y llamando este ángulo gamma, pues decimos seno de delta es a este lado BD que vale 530, como el seno de 105 es a este lado que acabamos de hallar que vale 756.65. Despejando nos da que delta vale 42.57. Como ya conocemos delta y conocemos el de 105, a 180 le restamos la suma de estos dos y nos da que el ángulo gamma vale 32.43. Ya una vez determinado el ángulo delta y el ángulo gamma, pues procedemos entonces a tomar el triángulo que está aquí en la parte superior, de la cual vamos a conocer un cateto y una hipotenusa. La resta de 150 menos 340 nos va a dar este valor de 190, que sería el que se nos forma acá, en esta parte. Y tenemos la hipotenusa, que hallamos de 756.65. Si aplicamos seno,
pues podemos hallar con opuesto sobre hipotenusa el ángulo ρ que vale 14.54. Tendríamos este ángulo. Ahora ese ángulo se refleja acá en esta parte, si trazamos el eje acá. Entonces tendríamos el ángulo ρ, tenemos un ángulo gamma que ya determinamos, tenemos un ángulo delta acá completo que ya determinamos. Si necesitamos el ángulo alfa que se forma con el vector, pues por alternos internos, formando la z acá, lo que vamos a obtener es que si tenemos el ángulo delta y le restamos el ángulo ρ, que también por alternos internos sería el ángulo que está acá, entonces la resta de delta menos ρ nos va a dar alfa, que es lo que vamos a proceder a hacer acá. Delta menos ρ igual 42.57 menos 14.54 nos da 28.03. Ahora, por alternos internos, si necesitamos el ángulo θ, ese sería el mismo que sumar el ángulo gamma más el ángulo ρ. Y estos dos sumados nos daría 32.43 más 14.54, 46.97. Ya tendríamos entonces dos de los ángulos que necesitamos, el ángulo alfa y el ángulo θ. Ahora vamos a hallar el ángulo beta, que es el que se forma acá. Entonces, del triángulo formado con AB, este triángulo que tenemos acá, conocemos la hipotenusa y conocemos el ángulo, que ya lo determinamos. Podemos determinar cuánto vale los catetos. Entonces, cateto adyacente es hipotenusa por coseno, cateto opuesto es hipotenusa por seno. Despejando de acá, obtenemos que el valor de h, que sería el que tenemos en el eje y, sería 197.37. Y el valor de m que tenemos en el eje x, que sería el adyacente, sería de 370.73. Entonces, si ya conocemos estos dos catetos, pues podemos utilizar tangente. Entonces sería tangente de beta es igual al cateto opuesto, que sería la suma de 340 más el tramo que hallamos acá, que sería 197.37, sobre el cateto que está acá, pero ese sería la resta de todo el tramo que hallamos del cateto con el triángulo AB, menos los 210, y obtendríamos este valor de acá, y eso nos da un ángulo de beta de 73.34. Ya teniendo los ángulos alfa, θ y beta, procedemos a reemplazar en la ecuación de sumatoria. Entonces tenemos sumatoria de fuerzas en X menos tensión AB, coseno de 28.03 que nos dio alfa, menos la tensión BC, nos la dieron de 150, reemplazamos el valor, el ángulo beta es de 73.34, luego tenemos W2, que es igual a la tensión que tenemos acá por la polea, por el coseno del ángulo θ que nos dio 46.97 y tenemos la tensión BD que está acá en rojo por el coseno de 46.97 igual a 0 porque no tenemos más en X. Sumatoria de fuerzas en Y, tenemos tensión AB por el ángulo de 28.03 con seno. Tenemos el de 150 por el seno de 73.34 positivos. Tenemos el W2 por el seno de 46.97 positivo. Y tenemos la tensión BD por el seno de 46.97 positivo. Y agregamos el peso de 350 negativo, que es el W1. Como tensión AB es igual a tensión BD por la polea que tenemos acá, procedemos entonces a sumar el seno de 28.03 con el seno de 46.97 y el menos coseno de 28.03 por el coseno de 46.97, que es lo que tenemos entre paréntesis, y llamamos a la tensión AB y tensión BD, la llamamos T, para tener una sola incógnita. El W2 nos queda igual, y al hacer la multiplicación de menos 150 coseno de 73.34 nos da 43, que está negativo, al pasar al otro lado nos queda positivo. Lo mismo acá, tenemos el W2 seno de 46.97 y aquí hacemos la operación. 150 seno de 73.34 positivo pasa a negativo, que lo tenemos aquí como 143.7, y el 350 está negativo, pasaría a positivo. La suma de estos dos sería el término independiente. Entonces ya tenemos una ecuación 2 por 2. Al solucionarlo en la calculadora obtenemos que una tensión la tensión T, de la cuerda roja es de 113.2 newtons y el peso W2, que hay que colocarlo para que quede en equilibrio en ese punto, sería de 96.24 newtons. Esa sería la solución al ejercicio planteado que tenemos acá. Tener cuidado con los triángulos que se forman y la relación, y muy importante observar de los datos que nos dan qué información tenemos para poder despejar. Esto sería entonces el desarrollo.